la que regula la actuación de nosotros como contadores públicos en el ámbito de las relaciones que tenemos con diferentes personas. Hablamos, esto es lo básico porque la ley pues no es tan extensa, pero sí hay otras cosas que habla sobre el Consejo de Vigilancia, cómo está conformado, cuáles son las atribuciones del Consejo de Vigilancia, el proceso para acreditarse como contador público, qué requisitos debemos reunir, etcétera. Pero nos hemos centrado en tres cosas. Primero, definir qué es la contaduría, no contaduría pública, sino contaduría simplemente dicha, porque la ley como que no aclara mucho eso, que es prácticamente la contaduría es como el ejercicio de la contabilidad nada más. Y en la cual, pues, dijimos, están involucrados tanto los despachos contables, los contadores públicos, como también los bachilleres en comercio, que ya les expliqué yo de que pueden ustedes ir al Ministerio de Educación y si son bachilleres en comercio pueden solicitar una autorización especial. Luego la auditoría, que ya es una función más específica, que es una función que requiere un mayor conocimiento, que ahí pues los bachilleres ya no entran, ¿no? Ahí entramos los contadores públicos académicos, que somos los que nos hemos graduado como licenciados en contaduría pública de una universidad, los contadores públicos certificados, que ya les conté la historia, ya por los años 70, que se creó esa figura para solventar la demanda que en ese momento existía sobre estos profesionales que no habían suficientes, entonces se creó la figura del contador público certificado y pues los despachos contables o cualquier otra persona que haya estudiado en el extranjero pero que pueda hacer el proceso de incorporación de su título ante el Ministerio de Educación. Hablamos también de algunas atribuciones que tiene el contador público, de acuerdo al artículo 17, hablamos de legalizar sistemas, hablamos de legalizar libros, hablamos también de auditar las empresas, de firmar balances, en fin, hay una serie de atribuciones que también discutimos en la clase pasada. Y nos quedó pendiente las prohibiciones. Hoy vamos a hablar de las prohibiciones, que no deja de ser importante, porque aquí nos dice lo que no debemos hacer. Y esto es bien importante porque nos puede generar, fíjese bien, problemas legales. De hecho, en algún momento, Dios no lo quiera, en un momento extremo, podríamos hasta tener que enfrentar penas de cárcel. Entonces, no es conveniente que por ignorancia nosotros cometamos errores, porque hay un adagio, no un adagio, es un principio o axioma dentro de la parte jurídica que dice que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Es decir, si la ley existe y usted no la conoce, pues el culpable es usted de no conocerla. No es del que tuvo que haberle dicho, mira, aquí está esta ley. Y así como están las cosas ahorita en la Asamblea Legislativa, pues están aprobando leyes a montón y muchas de esas leyes nosotros, por la misma rapidez con que están siendo aprobadas, no logramos o no tenemos la capacidad de poder medirlas o de poder conocerlas en su momento. Se han modificado leyes tributarias, últimamente se modificó el Código de Comercio con esto de la usura, se ha modificado también otra cantidad de leyes que tienen que ver con nuestro quehacer. Entonces, la excitativa es para que ustedes estén pendientes, busquen en internet, entren al sitio de la Asamblea Legislativa y vayan conociendo esos nuevos decretos para que no nos vayan a agarrar en curva. Porque, como repito, nadie puede alegar ignorancia de la ley. Y después de 8 días de publicado en el Diario Oficial, toda ley normal entra en vigor, a excepción de las leyes que se consideran de interés público, que son como las que están aprobando ahorita de la ley de emergencia, que esas no requieren ese proceso legal, ese proceso formal, mejor dicho, de ser publicada en el Diario Oficial y 8 días después. Esas entran en vigencia desde el propio día que se publican y como esas leyes, esos decretos se han publicado en el Diario Oficial prácticamente el mismo día que se han aprobado, entonces entran en vigor inmediatamente. Pero cuando son leyes que no requieren tanta premura o tanta prisa, pues se da el proceso de promulgación, que es lo que la Asamblea hace al aprobar la ley, luego va a sanción, que es cuando el presidente la aprueba, y luego la publicación, que es en el Diario Oficial,
y 8 días después de publicada entra en vigor. ¿Por qué razón? Para que haya tiempo para que la población o las personas involucradas o interesadas en esa ley tengan tiempo de conocerla. Ya habiendo aclarado este punto de la legalidad, vamos a hablar de las prohibiciones. Primero, emitir dictámenes, informes y opiniones sobre registros contables, estados financieros o sobre cualquier otro documento contable legal que no tenga respaldo en libros o documentos o que no sea acorde con la realidad. Creo que esto es casi obvio, ¿no? Cualquiera podría decir, pues sí, pero eso es de sentido común. Yo no voy a emitir un dictamen, ni voy a hacer un informe, o voy a emitir una opinión sobre un estado financiero que no ha sido elaborado con base en los registros de la empresa. Bueno, eso ya lo acabamos de estar viendo en la parte anterior de la asignatura, lo que es el cierre de la contabilidad, y nosotros sabemos que tanto el estado de resultados como el balance general surgen como producto del proceso de registro que hemos hecho anteriormente, ¿no? Los ajustes, los cierres y las transacciones que se han dado durante todo el año, ¿verdad? O que sí haya un respaldo, pero que nosotros modifiquemos las cifras, ¿verdad? Y las adaptemos a una realidad que tal vez no es la correcta. Eso, aunque puede parecer obvio, jóvenes, y que alguien pueda decir, pues sí, por eso todo el mundo lo sabe, pero hay que decirlo en la ley. Si la ley no lo dice, cualquiera puede decir, pues la ley no me obliga a hacer eso. Entonces aquí nos está dejando bien claro que no podemos emitir dictámenes, informes ni opiniones sobre documentos que no son reales o sobre estados financieros que no están basados en registros reales. Mucho ojo con esto, porque a veces por la misma pereza nosotros nos contratan, les voy a poner no un caso, sino situaciones donde se pueden dar, de que a veces nos contratan y por la misma pereza ni siquiera vamos a la empresa donde se han realizado las situaciones, ni siquiera nos tomamos ese tiempo. Entonces nos basamos en los papeles que el mismo cliente nos entrega, y a veces ni siquiera materialmente los entrega, sino que nos hace una entrega virtual. Hoy está de moda eso, nos manda un correo electrónico con toda la información y con base en esa información nosotros elaboramos nuestro trabajo. Eso no es correcto, hay que ir a la empresa, hay que visitar las bodegas. O sea, por ejemplo, una auditoría no la podemos hacer a control remoto. Tenemos que hacer presencia para poder determinar si los hechos son o no son. Mucho cuidado con eso. B. Emitir dictámenes, informes y opiniones que afirmen o confirmen o avalen actos, operaciones o registros inexistentes o que se efectuaron en forma distinta a la consignada en dichos dictámenes, informes u opiniones. Este literal B es prácticamente una aclaración o una ampliación del literal A. Si usted observa, ¿verdad? No podemos emitir ni dictámenes, ni informes, ni opiniones que afirman o confirmen o avalen. Avalar es dar fe o dar como válido algo, eso es avalar. Actos, operaciones o registros inexistentes, es decir, sobre cosas que nunca pasaron. No podemos hablar de lo que nunca pasó, ¿verdad? O hablar de una manera de algo que se hizo de otra forma. Si el inventario, y eso lo comentaba con los alumnos de costeo directo de otra universidad a la que estoy ahorita impartiendo esa asignatura, de que una de las formas de poder evadir impuestos es a través del inventario final. Nosotros sabemos que en el estado de resultados el inventario final se va a restar dentro del costo de venta, por lo cual significa que si el inventario final es mayor, el costo de venta es menor. Y por lo tanto, si el costo de venta es menor, entonces la utilidad va a ser mayor. Y viceversa, si el inventario final es pequeño, es menor, entonces el costo de venta sube y la utilidad baja. Entonces, esa figura del inventario final a veces se manipula para reflejar una menor utilidad que la que realmente hay. Mucho cuidado con eso. Entonces, si yo digo que el inventario final son 100,000, cuando en realidad son 200,000, entonces estoy robándole al Estado un porcentaje de esos 100,000 dólares que me estoy comiendo en términos de impuestos. O sea, alrededor del 25% de ese inventario no declarado estaría
robándole la empresa al Estado en términos de impuestos. Entonces hay que tener cuidado de avalar cosas que ni siquiera sabemos si existen o avalar cosas de manera diferente a como realmente se dieron. Y ahí es donde el trabajo del auditor debe ser muy meticuloso y aparte meticuloso, pues la ética profesional es la que debe privar. Nosotros no podemos prestarnos a ese tipo de que el cliente nos diga, fíjese licenciado, ¿y cómo puedo hacer para pagar menos impuestos? Ayúdeme ahí, ¿verdad? Entonces empezamos nosotros hasta darle cátedra de cómo hacer, de cómo manosear las cifras para que no pague lo que debe pagar. Eso no es correcto hacerlo. Y a veces la tentación es fuerte, pero uno debe ser. Por eso la imagen de los contadores públicos a veces no es muy buena porque yo conocí a un licenciado que ese me hacía los balances como yo quería, me lo firmaba, me lo sellaba y nunca he tenido problemas. Pues sí, ha tenido suerte. C. Vuelve si usted observa, empiezan igual. Emitir dictámenes, informes y opiniones sobre actos, operaciones o registros que no hayan examinado o verificado directamente o por personal bajo su responsabilidad. Esto ya lo habíamos dicho en el literal A. No puedo yo partir, dar un informe, dar una opinión, un dictamen de auditoría sobre unos registros que nunca vi, ¿verdad? Eso es peor todavía que me los manden por correo, porque aquí ni siquiera los he visto. Ni siquiera virtual ni materialmente he visto nunca los papeles. Entonces, ¿cómo puedo yo dictaminar? Esto parece lógico también. Es lógico, no voy a emitir un dictamen sobre algo que nunca he revisado. Pero hay casos que se dan. Entonces, para evitar que las personas cometan este tipo de faltas, se deja claramente en la ley de que si usted no ha examinado ni verificado directamente los registros o a través del personal, porque obviamente los despachos tienen asistentes o chaneques, como yo les llamo, auxiliares, entonces usted no puede emitir un dictamen, eso es obvio, ¿no? Pero por eso existen las normas internacionales de auditoría donde algunas de ellas plantean estas situaciones, ¿verdad? ¿Cómo debe hacer el, ¿cómo se llama? ¿Cómo debe hacerse la planeación, por ejemplo, en la NIA 300, 320, ¿verdad? ¿Cómo se debe hacer la planeación, la supervisión de los ayudantes? Porque no es solo que usted va a mandar a los chaneques, vaya, anda a hacerme una prueba de gastos o anda a hacerme la conciliación bancaria, sino que usted tiene luego, como supervisor, hay una cadena de supervisión, ¿verdad? Los chaneques tienen un jefe, luego hay otro supervisor, está el gerente, y por último está el socio, que es el último nivel donde se va a verificar todo. D. Y vuelve a repetir, emitir dictámenes, informes y opiniones sobre asuntos que les sean encomendados por ley o por voluntad de los interesados en términos falsos, maliciosos, inexactos o de forma que promuevan confusión. Si usted ve desde el literal A hasta el D, todo va amarrado. Siempre habla de dictámenes, de informes y de opiniones. En este caso es sobre que usted, aún teniendo la información, usted la dobla, usted la tergiversa de tal manera que usted pueda generar algún tipo de confusión o decir algo que no es lo que realmente está pasando ahí. Por eso dicen términos falsos, que eso es mentir, decir algo que no es. Malicioso, el término malicioso, nosotros la palabra malicia, al menos en mi época, alguien malicioso, alguien coqueto, ¿no? Que guiñaba el ojo, que hablaba de una manera determinada, que eran nuestras estrategias de conquista que teníamos en esa época. Hoy hasta eso parece que es incorrecto, ¿verdad? Hoy con lo políticamente correcto uno no puede ser natural, porque ya todo se malinterpreta. Entonces, no es esa malicia la que habla aquí. La malicia es cuando usted ya quiere generar un daño en otra persona, ¿verdad? Inexactos, que puede ser que la cantidad no sea la correcta, o de cualquier manera que pueda promover la confusión entre los usuarios de esa información. De cualquier situación de estas, usted debe tratar de evitarlas, ¿verdad? De no estar mintiendo sobre la información, ya sea para beneficiar o para dañar a nadie. Usted debe ser una persona neutral, objetiva en su trabajo.
no va a ir a beneficiar al administrador en detrimento de los accionistas, que son quienes lo contratan a usted. Mucho cuidado con eso. O estarle solapando errores al contador porque es un gran maleta y usted como hechero del contador, entonces usted le dice, no te preocupes, aquí le vamos a poner un poco de tierrita encima para que no se vea tu error. Si hay errores hay que sacarlos y hay que decirlos. Por eso es que la comunicación del auditor con el cliente debe ser fluida, ¿verdad? Y estar enviando informes de lo que se va encontrando cada cierto tiempo. No a esperar a que termine, y eso lo hablamos la vez pasada, a que termine todo el proceso de auditoría para venirle a decir al cliente que hay un montón de errores. No, los errores deben irse corrigiendo en la medida que se van descubriendo, porque el trabajo del auditor no solamente es señalar que algo está malo, sino dar opciones de solución a esos problemas que se detectan. Esto es bien importante porque tiene que ver con la independencia, que es una de las normas fundamentales de la auditoría. Fíjese que me voy a meter donde no me llaman, pero como este tema tiene que ver con la auditoría, si bien es cierto en la actualidad nosotros aplicamos las normas internacionales de auditoría, pero existen unas normas generales que se llamaban normas de auditoría generalmente aceptadas, son viejísimas, que no dejan de tener vigencia porque muchas de estas normas generales se retoman en la actualidad. Y era un decálogo prácticamente, cuando digo decálogo es como los 10 mandamientos del auditor, porque eran 10 normas básicas que el auditor debería respetar. Y que, como repito, la mayoría de esas normas todavía se aplican, aunque no se apliquen de la misma manera. Entonces habían 3 grupos de normas: las normas personales, las normas relativas a la ejecución del trabajo y las normas relativas al informe. Entonces eran 3 normas personales, 3 normas relativas a la ejecución del trabajo y 4 normas relativas al informe. Entonces, dentro de las normas personales está una que se llama independencia. Y la independencia significa que el auditor debe tener independencia económica, dice, para poder tener independencia mental. La independencia económica es que el auditor no esté amarrado desde el punto de vista económico con nadie que no sean los que los contrataron, que en este caso son los accionistas de la empresa. Porque a nosotros como auditores no nos contrata el gerente, no nos contrata la administración, ojo con eso. Al auditor lo contrata la Junta General de Accionistas o Junta General de Socios, o en su caso el dueño de la empresa, si es que no es una sociedad. Porque el mismo Código de Trabajo dice, Código de Comercio, dice que en las Juntas Generales Ordinarias uno de los puntos de agenda es decidir el nombramiento o la remoción en su caso del auditor. Es decir, nombrar al auditor o en su caso quitarlo y poner otro. ¿Quiénes deciden eso? Los accionistas. ¿Por qué deben ser los accionistas? Porque es la forma de garantizar la independencia del auditor. Como a mí no me ha contratado el gerente, como a mí no me ha contratado el contador, sino que me ha contratado los propietarios, entonces yo tengo independencia para poder decir lo que yo opino. Que es algo que diferencia a la auditoría externa, de la cual estamos hablando ahorita, de la auditoría interna. La auditoría interna, el auditor interno es un empleado más y tiene otro fin en la auditoría interna. La auditoría interna está más enfocada en la eficiencia, en la calidad del trabajo, mientras que la auditoría externa está más orientada a aspectos legales y aspectos financieros. Entonces, la independencia, que es la primera norma, la primera NAGA, norma de auditoría generalmente aceptada, dice que debe haber independencia económica, es decir, no depender económicamente de la administración para que eso me genere independencia mental. Es decir, si yo económicamente no dependo del administrador, tampoco lo voy a hacer mentalmente. No voy a estar pensando, y se va a enojar el gerente si pongo esto. No, yo lo voy a clavar cuando sea necesario hacerlo. Aquí hay estos y estos errores y hay que corregirlos, ¿no? Esa es la independencia mental. Pero para que haya independencia mental debe haber independencia económica, correcto. Esto tiene que ver con eso.
A esto se le llaman las incompatibilidades. Es decir, el trabajo, el cargo de auditor externo es incompatible con eh, con algunos detalles que vamos a mencionar en estos dos literales, L y el F. Entonces, es prohibido efectuar actuaciones profesionales en las empresas donde él, o sea, el auditor, su cónyuge, o sea, la esposa o el esposo, o sus parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, sean administradores, gerentes, ejecutivos o presten a cualquier título servicios o donde tengan algún interés particular o pueda existir conflicto de intereses o de interés en la misma. Bueno, no puedo ser yo auditor de una empresa donde yo mismo, mi esposa o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad. Mire, el parentesco, hay dos tipos de parentesco. Parentesco consanguíneo y parentesco por afinidad o con lo que nosotros le llamamos parentesco político, así le llama la gente, ¿no? Parientes políticos. Pero ese término ya no se usa más por afinidad. Consanguinidad es cualquier persona de mi familia que tenga mi propia sangre, excepto mi esposa, que hay que aclarar que la compañera de vida o compañero de vida de una persona o su esposa es, aunque no es biológicamente, pero legalmente se considera consanguíneo. Decir que si usted tiene esposo o esposa es un pariente consanguíneo suyo, aunque no lo sea, porque no son hermanos ni son primos, ¿no? Pero es el único parentesco político o por afinidad que se considera consanguíneo. Cuando dice cuarto grado, significa que usted abarca, mire, abarca cualquier pariente cercano. O sea, abarca a sus hermanos, abarca a sus primos, primos primeros y primos segundos. Los primos primeros, que son los hijos de los hermanos de su papá o de su mamá, y los primos segundos, que serían los hijos de los primos de su papá o de su mamá. Incluye los tíos, incluye los abuelos, los tíos abuelos, incluye los bisabuelos, porque diría padre, abuelo, bisabuelo, ahí hay 3 niveles de consanguinidad, hasta el tatarabuelo estaría ahí fuera de, o sea, no es permitido. Hacia arriba y hacia abajo serían hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Y todos los que están a los lados, ¿no? Serían sobrinos, sobrinos nietos, ninguno de ellos puede traer. Esos son los consanguíneos. Y segundo grado de afinidad, o sea, afinidad es parientes políticos, ahí incluimos suegros, ahí incluimos yernos, ahí incluimos cuñados o concuños, ¿verdad? Los concuños son, bueno, un cuñado, usted está casado con una muchacha y la muchacha tiene un hermano, es su cuñado, ¿verdad? Pero el esposo de su cuñada no es su cuñado, pero es su concuño, ¿verdad? El esposo de su cuñado es su concuño. Entonces, ahí solo dice segundo grado de afinidad, entonces prácticamente no incluiría ni los suegros, ni los yernos, ni los cuñados, ni los concuños. En otras palabras, lo que la ley está tratando de evitar es que cualquier persona relacionada o familiarmente con usted, usted no puede ser el auditor de una empresa donde su primo es el gerente, donde su primo o su tío es el administrador, o donde ellos le prestan algún servicio significativo a la empresa. Es decir, donde haya un interés particular que pueda generar un conflicto en usted de decir, no hombre, es mi primo, ¿cómo lo voy a fregar? Vea, no puedo. Entonces, o al contrario, porque a veces el hecho de ser familiar no es que usted lo va a perdonar, vea, no, que con más razón, no, es que este primo desde chiquito me hacía bullying, entonces hoy me lo voy a acabar. No, tampoco, o sea, de ninguna manera. Por eso se trata de que la relación que usted tenga con esa empresa sea de carácter aséptica, es decir, que no tenga nada que ver con familia. Ya si es cherada suyo, pues ya eso no lo puede medir la ley, ya hasta ahí no llega la ley. Bueno, si el gerente es chero suyo, ¿verdad? Y han dormido juntos, y han comido juntos, y han hecho otras cosas juntos, ahí la ley ya no puede controlar esa situación, ¿verdad? Pero por lo menos la familia queda fuera.
Entonces, si usted lo van a contratar de auditor y le dicen que es la empresa de su tío, ahí usted tiene que decir que no porque hay un conflicto de interés y es incompatible su trabajo como auditor en una empresa dirigida por su propio, por su propio familiar. Mucho menos si usted es el gerente y es el auditor. Eso sería todavía más absurdo, ¿no? Yo soy el gerente y yo me contrato de auditor, entonces yo voy a auditarme yo solo. ¿Por qué? Eso no tendría mayor sentido. Pero hay otra, que es en el F. Emitir dictámenes, informes y opiniones a personas o a empresas, sociedades, instituciones o asociaciones donde él, sus socios o accionistas o empleados sea también el responsable de la contabilidad en forma directa. Usted no puede auditar y llevar la contabilidad de una empresa al mismo tiempo. Y esto lamentablemente, jóvenes, se da porque yo lo he visto. Yo he tenido colegas que me han dicho así hasta se llenan la boca. Mira, es que yo a la empresa esta yo le llevo la contabilidad y la auditoría. ¿Cómo es posible? No puede ser que una misma empresa o un mismo contador sea el auditor y al mismo tiempo sea el contador. O puede ser que no sea directamente él, pero sea un empleado suyo. Entonces yo, por ejemplo, como que yo contrato a uno de ustedes. Yo contrato a uno de ustedes. Y le digo, vamos a decir que contrato a Fanny. Entonces, ella es mi empleada, trabaja conmigo en el despacho. Y entonces yo voy a la empresa, que soy el auditor, y le digo, mire, como no tienen contador, entonces mire, aquí está la licenciada Fanny, ella va a llevar la contabilidad. Yo voy a ser el auditor y ella va a ser la contadora. No, eso no es posible. ¿Y por qué, dirá usted? ¿Y por qué no se puede? Porque yo no puedo auditar lo que yo mismo he contabilizado. Así como no puedo auditar lo que yo mismo administro, tampoco puedo auditar lo que yo mismo he contabilizado. Entonces el contador debe ser uno, totalmente ajeno al auditor. Porque de lo contrario, entonces, ¿qué va a pasar? Que cualquier cuestión que esté mal hecha, yo como auditor me la voy a pasar por alto y no va a haber un trabajo objetivo y eficiente en la auditoría que yo estoy haciendo. Entonces, son dos incompatibilidades que hay que tomar en cuenta. La primera es con la administración, que ahí incluye parientes, y la segunda es con la contabilidad, en la cual pues ningún empleado mío puede ser el contador, ni mucho menos yo mismo. G. Omitir, o sea, omitir es pasar por alto, ¿verdad? Hay terminología y van a disculpar que a veces yo les digo omitir o les digo una palabra y les digo qué significa. Puede ser que alguno diga, no, esa palabra ya la sabemos, pero como yo no estoy consciente de lo que usted ya maneja o no, me voy a tomar siempre el tiempo que yo considere para decirle esta palabra quiere decir tal cosa. Entonces, omitir es pasar por alto algo. Entonces, omitir en sus actuaciones la metodología o procedimientos utilizados, así como el nivel de confiabilidad estadístico de ellas cuando la naturaleza del trabajo lo requiera. Esto tiene que ver cuando se va a auditar grandes cantidades de información. No es lo mismo auditar una ferretería que está ahí en el pueblo, que es la única ferretería que hay ahí, chiquita, donde el inventario lo hacemos en 3 horas, donde las pruebas de auditoría se hacen en un mes, que auditar una empresa grande, como por ejemplo, le pongo un ejemplo un poco así salido de contexto, voy a auditar todas las tiendas de Walmart en El Salvador o todos los super selectos en El Salvador. Eso es un trabajo totalmente fuera de contexto de una cuestión chiquita. Entonces, cuando se hacen esas auditorías grandísimas, es imposible por diversas razones, por tiempo, por recursos, por lo que sea. Es imposible auditar la totalidad. Solo veamos el inventario de Walmart. Solo no veamos el inventario de Walmart de todo el país. Veamos solo, por ejemplo, vamos a hacer el inventario de Walmart Constitución, que es el que está ahí por el redondel Chaficandal,
aquí por el volcán de San Salvador. Ahí, esa es una tienda de Walmart. Solo el inventario de esa tienda no se puede verificar totalmente. Entonces, cuando eso se da, el auditor debe recurrir a ciertas metodologías y a lo que se le conoce como muestreo. Hay que hacer un muestreo y decir, bueno, de cada estante o de cada tipo de producto vamos a sacar una parte, un porcentaje y lo vamos a contar para ver si eso coincide con el inventario total. Entonces, hacemos esa técnica de muestreo, pero debemos cumplir con lo que las normas de auditoría, porque hay una parte de las normas de auditoría, creo que ahí por la familia de las NIAS 500, donde habla sobre el muestreo de auditoría. Entonces hay que aplicar esa metodología, calcular un nivel de error tolerable, una muestra, un tamaño de muestra con base en ese error, luego el nivel de confianza. Bueno, hay una serie de variables estadísticas que hay que considerar para hacer esos cálculos. Y eso va a depender obviamente del tipo de trabajo que estemos desarrollando. Entonces, si usted omite, o sea, no toma en cuenta esos lineamientos, usted está cometiendo una infracción. Y terminamos hasta ahí con la parte de la ley reguladora.